Buenos días a todos y bienvenidos a esta reunión de OA-CSA del Grupo de Discusión. Hoy es 10 de enero del año 2020. Mi nombre es María Elena y hoy soy su moderadora. Esta reunión está siendo grabada, pero solo el audio va a ser publicado. Nuestra compañera esta mañana es Ingrid, quien tiene muchos años en OA y trae un mensaje muy bueno para compartir con nosotros acerca de la derrota total. Las opiniones expresadas aquí en la reunión no son de los miembros particulares y no representan a OA como un todo. Los de 12 pasos no tienen ni celebridades ni representantes, pero sí tenemos con muy buena recuperación, que tienen mucho conocimiento y experiencia en el programa, quienes nos pueden ayudar muchísimo. Ingrid es una de esas personas. Quienes deseen hacer preguntas, por favor escribirlas en el chat o cuando termine de exponer la oradora, pedir la palabra, levantar su mano. Y ahora con gran gusto les presento a nuestra compañera. Bienvenida Ingrid, adelante. Buenos días, ¿ahí me escuchan bien? ¿Sí? Bueno. Un poquito bajito, me parece. ¿Ahora? Sí, ¿ahora? ¿Alguien me responde para saber qué tal me escuchan, por favor? Bien, bien, ¿Listo? bien. Ok, bueno. Bueno, entonces, bueno, primero que todo quiero agradecer al grupo de Hay una Solución por haberme invitado a compartir. Hoy siento que mi poder superior me regaló en meditación, el que cuando a mí me invitan a compartir es una oportunidad para mí, para Ingrid, para reflexionar sobre un tema específico en mi recuperación. Y les agradezco a ustedes por el haberme invitado, porque siento que es la manifestación de mi poder superior, llevándome a que mire algo que necesito mirar más, conocer más. Antes de empezar a compartir, quisiera hacer la oración de la serenidad y entregar pues este compartir a mi poder superior. Bueno, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hágase tu voluntad y no la mía. Bueno, yo he venido entendiendo que la recuperación es un trabajo de tiempo completo. Es un trabajo que conlleva todas, absolutamente todas las áreas de mi vida, empezando pues claramente por la comida. No es un área más. No es como yo decir, bueno, la familia, el trabajo, la vida social, los amigos, los hobbies, la pareja y la recuperación. No, no. Mientras yo pensé que la recuperación era un área más de mi vida, de la que hablaba o en la que me comprometía a practicar cuando, bueno, voy a ir a reunión, ¿qué hago hoy? Hoy sábado por la tarde no tengo nada que hacer, voy a ir a una reunión de OA. Y de hecho recuerdo que durante un gran tiempo yo utilicé las reuniones de OA como muro de los lamentos, cuando me sentía mal anímicamente o cuando también me estaba relacionando mal con la comida, ya sea estaba comiendo compulsivamente otra vez o había vuelto a vomitar o estaba tomando laxantes. Entonces, si yo estaba deprimida, ese día el plan, ¿cuál era? Irme para OA. Exacto, ese era un plan. Y pues ir allá a quejarme, ir a la reunión a quejarme.
Entonces, bueno, estaba en la reunión y entonces mientras tanto yo, bueno, entonces estoy acá en recuperación. Cuando enviaba el plan, si es que lo enviaba, entonces yo también pensaba que eso era la recuperación, que ahí iba la recuperación. Si iba a hacer el mercado o me aseguraba de tener todo lo que yo necesitaba para mi plan de comidas, entonces yo pensaba que en ese momento era un momento de recuperación, pero que mi vida tenía más momentos, más áreas y más cosas, que la recuperación era una de ellas, que finalmente yo tomaba y dejaba, como tomar o no un trabajo, pero ya, no más. Y bueno, de vez en cuando también que de pronto me daba como por coger un libro de OA, como por coger un libro de OA, o de pronto en esa época cuando yo llegué a la comunidad no había WhatsApp. Entonces como que llamo a una compañera a quejarme para que me escuche que me siento bajada, me siento bajoneada. Y, y bueno, entonces ahí estaba yo, esos eran mis momentos de recuperación. Eh, pero pues igualmente también habían fines de semana o habían días en los que yo estaba tan ocupada en mi vida, ya fuera viendo televisión o metida en Instagram o yendo a mirar almacenes o comprando ropa o bueno, haciendo cualquier cantidad de cosas, organizando mi casa y bueno, haciendo cualquier cosa, pero, y pues obviamente estaba muy ocupada y eso no, tenía muchas cosas que hacer como estaba entretenida, entonces ese día pues no necesitaba de pronto el plan de comedores compulsivos de la reunión o algo, me sentía contenta, estaba entretenida con algo, entonces pues no había necesidad de comedores compulsivos anónimos. Pero resulta que mientras tanto, pues mi casa interior, o sea, Ingrid, todo estaba patas arriba. Y lo que yo necesitaba realmente empezar a organizar antes que poner bonito mi armario y tenerlo perfectamente arreglado, mi casa, bueno, lo que fuera, mi escritorio de la oficina, todo impecable, limpio, organizado. Yo necesitaba empezar conmigo, pero pues obviamente a mí eso no me pasaba ni por la cabeza. Eh, yo con esto no quiero decir que para que yo esté en recuperación tengo que practicar los principios, utilizar las herramientas y seguir las sugerencias del programa de una manera perfecta. Pero sí se necesita, en mi caso, en el de Ingrid, practicarlo de una manera constante, permanente, diaria, en todos los aspectos de mi vida, todos los días de mi vida, un día a la vez. Y pues claramente cuando hablo de recuperación es imposible no hablar de abstinencia. Y según la definición de abstinencia en Comedores Compulsivos Anónimos, abstinencia es el acto de abstenerse de comer compulsivamente y de comportamientos compulsivos con la comida, mientras trabajamos en dirección a mantener un peso corporal saludable. Y recuperación es la remoción de la necesidad de engancharse con comportamientos compulsivos con la comida. La recuperación espiritual, emocional y física se consigue a través de trabajar y vivir el programa de 12 pasos. Yo esto lo he venido entendiendo a lo largo de todo el proceso y de recuperación. Conocí la comunidad en el año 2000, pero realmente empecé a recuperarme en el año 2013. Ahí empecé yo realmente a recuperarme. Y fue cuando pues realmente me comprometí totalmente con el programa y me dispuse a trabajar y vivir el programa de 12 pasos. Pero digamos que el vivirlo también ha sido de una manera progresiva, de una manera, no fue de inmediato, sino ha sido de una manera progresiva y al ver que realmente, si bien en un principio empecé a utilizar los 12 pasos eh, para recuperarme de mi enfermedad de comer compulsivamente,
Hoy en día sé que los 12 pasos son la mejor herramienta que he podido tener en mi vida y la única que realmente ha funcionado y funciona para que yo viva bien. Entonces, hoy en día para mí trabajar y vivir el programa de los 12 pasos como lo más importante de mi vida es el centro de mi existencia, es el eje de mi existencia, los 12 pasos. Pero esto no fue algo a lo que yo llegué como decir, bueno, me voy a empezar a hacer los pasos, me voy a comprometer con la recuperación, porque yo me quiero recuperar, yo quiero dejar de comer compulsivamente, yo quiero vivir bien. No, esto me lo dio únicamente la derrota total, el dolor, el sufrimiento y el, el dolor realmente, el dolor. Porque para que yo me pudiera disponer realmente a dar ese primer paso que dice, admito que soy impotente ante la comida y que mi vida se ha vuelto ingobernable, primero, esto me ha llevado a pensar que el programa es muy sabio y está perfectamente estructurado, porque aun cuando mi vida era ingobernable mucho, mucho antes de que yo fuera una comedora compulsiva, porque pues digamos que esa fue la sustancia por la que me fui. Aunque obviamente también tengo otros comportamientos compulsivos. Em, si a mí me hubieran dicho, si el programa dijera, el primer paso dijera, mi vida se ha vuelto ingobernable y admito que soy impotente ante la comida, yo hubiera salido pitada de una porque yo hubiera dicho, es una locura, es un sacrilegio decir que yo con un trabajo, con una condición económica favorable, con posesiones materiales, con familia, con estudio, con, bueno, tantas cosas, impecable, con amigas, con gente que me quiere, decir que mi vida es ingobernable. Eso no tiene el más mínimo, eso no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, y claramente hoy entiendo que a una persona como Ingrid, como yo, si yo no me hubiera rendido ante la comida, mucho menos iba a aceptar que mi vida se ha vuelto ingobernable y a reconocer desde el fondo de mi corazón que cada día se hace más profundo en eso y que necesito una ayuda de un poder superior a mí misma en todos y cada uno de los asuntos de mi vida. Es más, pienso ahorita que yo a veces me atoro, paso mi saliva mal. ¿Por qué? No sé. No sé por qué a veces me atoro, pero yo siento que de hecho hasta para eso necesito que mi poder superior me ayude, para que yo respire adecuadamente, porque no respiraba adecuadamente, aprendí a respirar en respiración, hoy siento mi respiración y me he hecho más consciente de ella antes, ¿no? Y hasta para pasar la saliva sin atorarme. Em, Antes de estar en recuperación, mi vida estaba completamente soportada en una total superficialidad. Eh, y esta superficialidad no era solamente desde el aspecto físico y material, aun cuando yo siempre he relacionado la palabra superficial con eso, con lo que puedo ver, con lo que puedo palpar. Pero mi superficial era una superficialidad paradójicamente muy profunda. ¿En qué sentido? En que yo no me conocía, yo no sabía quién era, qué me gustaba y más aún, no conocía cómo me sentía, qué me movía. No sabía absolutamente nada, nada, nada de mí, nada, no sabía nada. Es más, recuerdo que cuando estaba, tal es eso tan diciente, que aun cuando hice el cuarto paso e hice el inventario, y bueno, señalé las áreas que habían sido dañadas, distorsionadas por experiencias de mi vida. Em, Cuando empecé a practicar el sexto paso y yo le contaba a mi padrino episodios
él me decía a mí, bueno, pero ¿y qué sentiste? Y yo, no sé, no sé. Yo me acuerdo que yo lo que hacía era contarle a él lo que había pasado. Es que pasó esto, es que pasó esto, es que pasó esto, y él me ayudaba a ir identificando, bueno, entonces aquí hubo ira, aquí hubo envidia, aquí hubo resentimiento, aquí yo no tenía ni idea de nada, o sea, yo no podía ponerle un nombre a mis emociones, porque no sabía qué eran, yo podía contar episodios, y de hecho se me hacía súper complicado identificar emociones, porque nunca lo había hecho. Yo sencillamente decía, o me siento bien o me siento mal. Hay algo que me molesta y hay algo que no. Esto me gusta sentirlo y esto no. Pero yo no tenía ni idea cómo, nada, no sabía nada. Y era como un adorno de porcelana que se había caído desde muy chiquito, desde muy chiquita, y se había fracturado. Pero entonces, ¿qué pasaba? Esa, como ese muñequito de porcelana que se había caído. Entonces, en la medida en que fue creciendo, ya lo que hacía era que se iba donde el señor a que la arreglaran. Entonces, ¿quién eran los señores que arreglaban? ¿Era el cirujano plástico? Porque me hice 2 liposucciones y una lipoctomía, o era el dermatólogo, o era el dentista para que me blanqueara mis dientes, o era la cosmetóloga, o era, bueno, una cantidad de personas. Y pues todo seguía indudablemente en una gran superficialidad. Entonces iba allá y pues cada uno desde sus disciplinas lo que hacía era como que pegaba esos pedacitos, buena capa de pintura y así no se notaba. Y fue como algo que pasó en mi casa con un florero. En mi casa se cayó un florero de porcelana, lo llevaron a arreglar, por fuera quedó perfecto, no tiene ningún, no se nota ninguno de los espacios de las líneas donde se fracturó, pero si yo lo veo por dentro sí está todo fracturado, está pegado. Y eso era lo que pasaba realmente conmigo. Yo era una fachada, estaba rota, pero por fuera no se veía, pero por dentro estaba rota. Y yo sentía como, y por eso era que yo sentía esa insatisfacción, esa, ese profundo vacío, esa sensación de verdad de no tenerle, de no encontrarle un sentido a la vida, absolutamente nada, y ya no había más capas de pintura ni adornos que pudieran em, tapar lo rota que yo estaba. En ese momento yo ya había tocado fondo, ahí fue mi fondo, ahí fue mi fondo. Eh, y ahí fue cuando yo realmente me dispuse a trabajar el programa, a hacer lo que fuera necesario para dejar de comer compulsivamente, pero más allá de eso, a sentir ese vacío, ese desespero, ese desasosiego, esa, esa absolutamente como sin sentido de vivir al que yo había llegado. Esto fue en el año 2013. Yo, de hecho, recuerdo que previo a que llegara ese momento, yo estaba preparando un viaje y de hecho me había ido de viaje, pero a mí de verdad nada, ya nada me llenaba de lo que yo creía que me llenaba y sin duda, o sea, yo sabía que realmente era mi relación con la comida, porque no podía parar de comer, así quisiera dejar de hacerlo. Y más allá de eso, yo sentía una cosa de verdad que decir que era un vacío, un desasosiego es un piropo, pero eso era lo que yo realmente necesitaba. Y por eso, em, para que yo pudiera entender lo que pasaba conmigo, con mi enfermedad de comer compulsivamente, que iba mucho más allá de eso, que era una enfermedad mental que se había desarrollado en Ingrid desde muy chiquita, porque mi cabeza se distorsionó y sí, se enredó, mi mente se dañó desde mucho tiempo antes a que yo me convirtiera en una comedora compulsiva.
Y por eso quiero leer ahorita un pedazo del libro de 12 y 12, el último párrafo del primer paso, que me encanta. Cada vez que lo leo me gusta más. Y cada vez que lo leo siento más ganas de comprometerme y de practicar mi recuperación a diario y de seguir recuperándome. ¿Por qué tanta insistencia en que todo AA toque fondo primero? Bueno, en este caso pues lo ponemos en que una comedora compulsiva toque fondo primero. Y lo voy a leer poniendo en donde dice A, voy a decir comedor compulsivo. Bueno, entonces, ¿por qué tanta insistencia en que todo comedor compulsivo toque fondo primero? La respuesta es que muy poca gente tratará de practicar sinceramente el programa de comedores compulsivos a menos que haya tocado fondo. Porque la práctica de los restantes 11 pasos de comedores compulsivos supone actitudes y acciones que casi ningún comedor compulsivo que todavía come compulsivamente o se laxa o vomita o hace ejercicio excesivo o que pretende controlar su peso podría siquiera soñar en adoptar. ¿Quién quiere ser rigurosamente honrado y tolerante? ¿Quién quiere confesar sus faltas a otra persona y reparar los daños causados? ¿A quién le interesa saber de un poder superior y aún menos pensar en la meditación y la oración? ¿Quién quiere sacrificar tiempo y energía intentando llevar el mensaje de comedores compulsivos al que todavía sufre? No. Al comedor compulsivo típico, no. Extremadamente egocéntrico, no le interesa esta perspectiva, a menos que tenga que hacer estas cosas para conservar su propia vida. Bajo el látigo de la comida, nos vemos forzados a acudir a comedores compulsivos anónimos y allí descubrimos la naturaleza fatal de nuestra situación. Entonces, y solo entonces, llegamos a tener y creer, entonces y solo entonces llegamos a tener la amplitud de mente y la buena disposición para escuchar y creer que tienen los moribundos. Estamos listos y dispuestos a hacer lo que haga falta para liberarnos de esta despiadada obsesión. Y tal cual lo que dice aquí es exactamente lo que me sucedió a mí. Si yo no hubiera tocado fondo y un fondo más emocional y espiritual que físico, yo no estaría dispuesta a hacer absolutamente nada, nada, porque nunca estuve dispuesta a hacer lo que el programa sugería hasta que me dolió lo suficiente. Y pues digamos que desde mi experiencia lo agradezco y sé que ese fondo máximo fue lo que me concedió el regalo de la derrota, porque para mí hoy en día la derrota es una gracia, es un regalo, porque yo he experimentado que aun cuando el derrotarme ante la comida me llevó muchos años y fue doloroso, pero el derrotarme ante muchos defectos de carácter, por no decir que todos, ha sido aún más doloroso, ha sido aún más doloroso, porque es me veo y me he visto creyendo aún en ese sistema de pensamiento distorsionado y dañado que, que he tenido desde chiquita, antes de convertirme en una comedora compulsiva como tal, al que todavía le creo, al que todavía pienso, a través del cual todavía pienso que que puedo cambiarme a mí misma, empezando, que puedo cambiar a mi mamá, que puedo cambiar a mi papá, que puedo cambiar a mi abuela, que puedo cambiar a mi novio, que puedo cambiar a los colegas, que puedo cambiar la vida para que se comporten como yo quiero, porque yo tengo la razón, porque yo sé lo que necesitan para vivir, porque yo estoy bien, porque ellos no saben nada de nada. Además, hay una variante adicional, y es que resulta que como hoy tengo un poder superior que me funciona, entonces, pues yo estoy más evolucionada que ellos, porque ni mi papá, ni mi mamá, ni mi abuela tienen esa espiritualidad que yo tengo. Ellos se comunican con sus poderes superiores como ellos los entienden, pero son muy religiosos.
Entonces resulta que ellos no saben lo que es la espiritualidad, ellos están confundidos, yo sí sé. Y, y, y pues eso me llevó durante mucho tiempo a ser aún más tirana e irrespetuosa, no porque les dijera palabras soeces, sino porque es eh, como pretender dañar o opacar esa relación que cada uno de ellos tiene con lo sagrado y que yo no tengo ni idea ni el más mínimo derecho de cuestionar porque es como tiene que ser, porque yo no soy Dios y porque sencillamente el haberme creído Dios fue lo que, pues bueno, primero me trajo a OA y día tras día OACCA me muestra que definitivamente no sirve y no funciona, que no es mi papel, que soy una más y a entender realmente lo que significa ser una más, porque también desde pequeña aprendí que yo no podía ser una más, yo tenía que ser alguien más, que tenía que siempre estar por encima, porque de eso se trata, de ser mejor, cada vez mejor, ser mejor, no ser una más. Y que el ser una más es mediocre, no sirve. Entonces, esa como muchos malos entendidos y muchas falsas ideas es lo que a través de la derrota, del dolor y el programa de 12 pasos se ha ido sanando en mi mente y he podido empezar a entender realmente lo que me ofrece el programa, que va muchísimo más allá de una derrota ante la comida, sino que es una derrota y una rendición absolutamente ante todo. Todas las ideas, todas las, sí, todas las ideas, todos los juicios, todo lo que yo crea que sí. Y que lo más complejo que para mí ha sido en el proceso de recuperación es disponerme a deshacerme de lo que yo sé, de lo que yo creo que funciona y de cómo yo creo que tienen que ser las cosas y abrirme al mundo de las posibilidades. Y hoy en día eso, cuando yo me veo, me siento luchando con alguien, me siento disturbada o alguna cosa, es precisamente por eso, porque estoy luchando, porque no estoy aceptando, porque estoy pretendiendo que las personas, las situaciones sean como yo quiero. Y eso pues indudablemente trae mucho dolor. Entonces el liberarme de mis falsas ideas, de mis tiranos interiores, ha sido todo un proceso, ha sido un paso a paso, momento a momento, y también me he dado cuenta que ha sido en el momento en que yo estoy espiritual y mentalmente, emocionalmente preparada para recibir esa liberación y poder comprenderla, porque de otra manera no sería así. ¿Qué pasa? Toda mi vida fue caracterizada por el perfeccionismo y el poder superior paulatinamente me ha venido liberando de él, porque como cada uno de mis defectos de carácter en algún momento me sirvieron para vivir, para poder lidiar con la existencia como, como una herramienta adicional al comer compulsivamente. Pero resulta que el perfeccionismo, en principio, en mi recuperación, me salvó la vida, me sirvió porque eso hizo que yo fuera completamente estricta en mi plan. Y a mí, a Ingrid, el ser estricta con la abstinencia es algo que ha sido fundamental para que yo hoy en día todavía esté abstinente. Ser muy rigurosa en las medidas, en las porciones, en asegurarme que tengo que tener lo que voy a comer. Eso es lo primero que yo tengo que asegurar en mi vida, en cualquier evento, en cualquier cosa, sea un tema de trabajo, un paseo, lo que sea. Yo lo que necesito primero que todo, antes que un equipaje de ropa, es tener asegurado que yo voy a tener lo que va a asegurar que mi abstinencia esté a salvo y bien. Y
si no hubiera sido de esa manera, pues yo no estaría abstinente. Pero resulta que a lo largo del proceso de recuperación, ese perfeccionismo no solamente ha estado presente en lo que es mi abstinencia, que en ese caso me ha ayudado a cuidarla, a preservarla y a darle el valor que tiene. Es la base de mi existencia, sobre la cual se cimenta mi recuperación. Porque si no hay abstinencia, hablo de Ingrid, en mi caso, para mí no hay nada, no hay nada, porque no tengo sano juicio. Entonces, lo primero, bueno, ha sido eso, pero ya ahora, en este momento, ese perfeccionismo, yo no lo pretendía trasladar a mi trabajo de los pasos, al experimentar la recuperación, a mi progreso espiritual, y ahí sí no funciona, ahí no sirve, porque jamás voy a ser perfecta, eso es un ideal humano, pero un ideal sagrado como los que ofrece el programa y en la voluntad del poder superior, tal cual como soy en este momento, con mis dificultades, con mis eh, defectos, con mis dificultades, eh, soy perfecta para él. Y eso ha sido algo que me ha ayudado mucho, porque en algún momento yo creía que si yo no era perfecta y el hecho de estar en la voluntad del poder superior implicaba que no cometía errores, entonces mi poder superior no me iba a ayudar, no me iba a querer y yo no iba a estar bien. Y de pasadita por añadidura, de pronto me iba a quitar mi abstinencia, porque no era buena. Hoy en día todavía tengo ataques de la niña buena o de la niña mala, y eso va muy ligado a mi perfeccionismo. Pero el regalo que he recibido en el programa es que hoy puedo identificarlo, porque como les digo, yo antes no tenía absolutamente ni idea de nada. Es más, confundía lo que eran mis tiranos interiores con virtudes. Entonces, una vanidad desmedida la confundía con el que siempre estoy impecable, bien puesta, eh, una esclavitud con el orden, el que mi cuarto tuviera que estar perfectamente organizado, la ropa por colores, los marcadores degradados, entonces empiezo de tal color a este, o sea, todo que era algo supremamente esclavizante, yo lo confundía con es que soy una persona muy organizada, una disciplina tirana conmigo, que no permitía el descanso, que no, que aún hoy en día todavía me cuesta, me parece como me lo ha sugerido mi padrino, incluir un día de bienestar, de recreación para Ingrid, aún todavía como que digo, sí, pero eso sí se puede, o sea, porque no sé cómo no sé, o sea, divertirse, todo eso está bien, eso, eso se puede hacer, porque yo no, desde ese perfeccionismo tirano y desde esa rigidez y desde esa disciplina, pues eso no era permitido. Siempre tengo que estar haciendo algo. Y ese algo en ese momento también iba permeado por un profundo egoísmo, porque el hacer algo no era hacer algo para otros, era hacer algo para autocomplacerme yo. ¿En qué medida? Yo creía que como era una buena hija, porque llamaba a mi mamá a saludarla o porque le daba algún regalo, yo era una buena hija. Pero resulta que así lo que yo buscaba siempre era aceptación de mi mamá y de mi papá. Yo pensaba que en esa época, en una época ya en recuperación, pero pues en consumo, cuando yo estaba casada, yo me casé con un adicto, yo pensaba que yo quería que él se recuperara y para mí era muy importante que él hiciera su programa, porque pues soy una buena esposa, quiero que mi esposo esté bien. No, yo quería que él se recuperara para que yo pudiera tener la familia que yo quería, porque yo quería tener una familia. Y pues en ese momento, como no me conocía, yo creía que lo que yo quería era eso, una familia, eh, de esa manera como la tenía. Entonces ahí va otra, y era realmente
motivos ocultos, egoísmo. Yo era buena amiga, yo llamaba a mis amigas y me preocupaba por ellas, ¿cómo has seguido? ¿Cómo te sientes? Si tenía un problema de salud, ¿estás mejor? ¿Quieres que te ayude con algo? Porque yo quería que dijeran, Ingrid es divina, Ingrid está pendiente de todo el mundo, Ingrid es dulce, ella es muy linda, ella es tan linda, pero yo quería era que me lo dijeran. Y si yo hacía cualquiera de estas cosas y no recibía... Cielo, ¿no quieres otro huevito? ¿Sí? Hay un micrófono abierto. Y si en contraprestación yo no recibía eso que esperaba, entonces pues sencillamente no funcionaba, me molestaba. Entonces ahí realmente no había como, no era algo que yo realmente hiciera desde el corazón porque quisiera el bienestar de otras personas. No, lo único que buscaba era el bienestar mío, pero yo no me daba cuenta, yo no me daba cuenta, porque ahí estaba toda esa superficialidad y aún estando en recuperación. Entonces, bueno, como les estaba contando, hay muchas cosas de las cuales he venido conociendo de mí y de las cuales el poder superior me ha venido liberando a lo largo del proceso de recuperación, en el momento en que él considera que ya estoy preparada para transitar el, el moverme con él en ese terreno rocoso en el que siempre entro, que se empieza a mover todo cuando me van a dar un regalo, me van a dar una dádiva o me van a liberar de algo. Pero siempre, siempre esto ha tenido que ir acompañado de una derrota total. Y previo a las derrotas totales de Ingrid, siempre ha habido mucha obstinación y siempre ha habido algo muchas veces muy oculto en el que yo ni siquiera me doy cuenta. De hecho, en algún momento yo le decía a mi padrino, está tan oculto que no puedo ver mis ocultos. Y les voy a contar una cosa particular que me pasó. En algún momento yo recuerdo que mi mamá y mi abuelita, ellas siempre han sido muy unidas. Y mi mamá no tiene hermanos. Mi abuela tiene 96 años y pues bueno, con cualquier momento ella puede irse. Yo siempre le insistía a mi mamá y yo, mami, eso es un tema que hay que aceptar. ¿Por qué? Porque yo decía, yo no quiero que mi mamá sufra el día que mi abuelita se vaya. Y por encima parecía realmente que era así. Y resulta que un día, haciendo un inventario, me di cuenta que mi intención de que mi mamá no se ponga mal, porque mi abuelita se fuera el día que se tenga que ir, no era porque yo quisiera realmente que ella estuviera tranquila, sino porque también lo he visto. Mi instinto emocional está muy ligado, ha estado muy ligado al de mi mamá. Entonces, si ella se pone mal, yo, Ingrid, me voy a poner mal. Y yo no quiero que te pongas mal, mami, porque yo necesito que tú estés bien para que yo esté bien, porque yo no quiero estar triste, yo no quiero sentir vacío, yo no quiero sentir nada. Entonces, yo lo que tengo que hacer es que tengo que trabajar, tengo que manipular, tengo que ver de qué me agarro para garantizar que tú estés equilibrada y bien en ese momento porque tú me tienes que sostener a mí. Y eso era algo de lo que yo no me había dado cuenta. En el momento en que lo vi, lo agradecí, me pareció como, Dios, no puedo creerlo, pero pues hoy en día sí puedo creerlo, esos son mis ocultos. Eh, y, y bueno, agradezco el poder verlo, porque precisamente esos son unos de los regalos que me da el programa, que van muchísimo más allá de solamente el hecho de haber parado de comer compulsivamente, de no sentir hoy deseos de comer mis alimentos compulsivos, de no engancharme en comportamientos compulsivos con la comida y que si veo que de pronto uno está ahí como medio filtrándose y todo, pedir ayuda a mi poder superior desde la conciencia de que yo no puedo decir, esto nunca lo voy a volver a hacer, porque sé que no está en mis manos. O sea, eso es mentira. Yo necesito una ayuda superior desde la conciencia de mi dificultad, desde la aceptación de mi enfermedad física, mental y emocional,
de otra manera no hay nada. Yo no me cambio, ni menos a otros, ni a nada. Y pues en todo esto ha sido fundamental una unión permanente con mi poder superior. Ha sido fundamental y siento que es como cada vez profundizar más e ir teniendo un tercer paso más firme, porque desde mi experiencia también vi que cuando yo di paso 1, 2 y 3, el tercer paso es un paso como para toda la vida. Finalmente, como todos, por algo este programa es de una forma de vivir. No los termino y los chulié, sino los empiezo a trabajar, ya se vuelven como algo intrínseco en mi existencia y es realmente pues mi forma de vivir. Y cada derrota hace que mi tercer paso se vuelva más profundo, porque así voy soltando cada vez más áreas de mi vida, que ese es el resultado de todos estos 7 años, algunos meses de recuperación que llevo en abstinencia. La entrega, la derrota en áreas y en defectos de carácter y muchos que se van y vuelven o que vuelven pero manifestándose en otra área de mi vida o vuelven disfrazados de otra cosa y bueno, es nuevamente volver a trabajarlos, pero en muchos casos volver a rendirme y en muchos casos el disponerme a soltarme de ellos ha sido, como les decía, más doloroso que cuando me tocó soltar, por ejemplo, el queso, que yo pensaba que aquí, que no sé si aquí se pueden mencionar alimentos, pero bueno, ese alimento para mí era compulsivo y yo no podía, yo pensaba que una persona cómo iba a vivir sin él y hoy en día vivo sin él, pero a mí me parecía imposible. Y obviamente como era siempre a través del poder superior, pero en muchos casos yo todavía creo que corrigiendo a mi mamá, que quejándome o diciéndole debe ser así o así, ella va a cambiar y eso no va a suceder. De hecho, en estos últimos tiempos, em, eh, he podido darme cuenta que, como les digo, así como mi tercer paso se va afianzando y se va haciendo más profundo a lo largo de la vida, como lo entiendo, también los otros. Y yo hace algún tiempo hice octavo, noveno paso. Aún tengo algunas enmiendas pendientes, pero digamos que con mi núcleo familiar, mamá y papá, hice octavo paso y noveno paso. Y en ese momento fue como el poder superior dispuso que tenía que ser. Pero resulta que eh, yo no sané realmente muchos resentimientos, por no decir que todos con mi mamá. No. Hace algunas semanas realmente eso se avivó con una fuerza impresionante a tal punto que sentía que no podía escuchar su voz, que yo la escuchaba solo hablar y ya era como, no podía mirarla, porque solo mirarla era como una cosa, no puedo, o sea, no puedo ver a esta señora. Y me impresionaba y a la vez me asustaba, me daba mucho miedo, pero tampoco podía dejar de sentir eso y también me dejaba arrastrar, porque todavía me dejaba arrastrar cuando como esa ira y como ese resentimiento volvía, me dejaba arrastrar y, y disfrutaba poniéndola en su lugar, eh, recitándole sus faltas, sus errores, haciéndole sus inventarios, no como mucho antes que eran peleas y gritos, no, así como lo estoy haciendo ahora. Y de esa manera también poniéndome por encima, porque mira, como soy una persona serena y tranquila, no grito. Entonces, por favor, tú no vociferes para hablar conmigo, habla como una persona civilizada y cambia esto, esto y esto, y siendo muchas veces muy, muy tirana y muy cruel. Hace 8 días toqué un fondo muy grande con eso. Eh, Tuve una revolcada del ego tremenda, completamente sacada de sano juicio, estaba yo con la completa locura y que me parece muy importante ver acá, que yo estoy abstinente, yo no,
estoy comiendo ni mis alimentos compulsivos, no estoy comiendo ni mis mezclas compulsivas, no estoy comiendo de más, pero mi locura sigue. Y eso me demuestra una vez más la enfermedad, la magnitud de la enfermedad mental que yo tengo. Y hoy sé que yo puedo estar en abstinencia, pero eso no quiere decir que yo me haya recuperado y que yo ya no tenga una enfermedad mental. Es más, que no tenga la enfermedad de comer compulsivamente, porque ahí están sus dos partes, la parte física y la parte mental. Y honestamente yo les digo, compañeros, a todos los que están acá, que el estado de locura mío del sábado por la noche era una cosa de verdad increíble, no porque estuviera gritando, como les digo, ni porque me tuvieran que amarrar con una camisa de fuerza, pero la manera en que yo estaba, ¿cómo se dice esto? Interpretando, bueno, no sé cómo decirlo, bueno, sí, interpretando la vida, estaba completamente tergiversada, estaba en mi mundo, estaba en mi mundo, realmente estaba ensimismada. Afortunadamente no dañé afuera, pero sí me hice mucho daño a mí, muchísimo daño a mí, mucho. Y eso era algo que yo tampoco, en ese momento en que hice paso octavo y paso noveno, conmigo también, en primer lugar, siento que fue muy de dientes para afuera. Como muy bueno, sí, sí, es que pues yo era una persona que embarraba con la gente y sí, me hice daño porque mi cuerpo no recibía los alimentos que eran, sí, porque me privé de pronto de ir a una fiesta, hubiera podido ir, pero no iba porque me sentía mal conmigo y me rechazaba y no me gustaba. Iba muchísimo más allá de eso. Y al otro día, el Poder Superior en meditación, en inventario el domingo, me regaló ya durante esta semana decir por primera vez, gracias también a la generosidad de una compañera, quien también me ha ayudado mucho con el tema de sanar la relación con la mamá, pedirle desde mi corazón, desde la derrota total al Poder Superior, que por favor obre en mí y a través de mí para operar un cambio permanente de mi parte hacia mi mamá, para que ese frío, para que esa rabia, para que esa intolerancia que hay en mí, no en ella, porque al principio pensaba que eran las dos, pero hoy en día sé que es en mí, y ese resentimiento tan fuerte sea transformado en comprensión y amor, y pueda verla a ella como una maestra que a través de esas cosas que a mí me disgustan, que realmente son sus heridas, que sangran, que todavía sangran porque están abiertas, porque nunca han sido sanadas ni curadas como las mías, que a través del programa de los 12 pasos, el Poder Superior me ha permitido, me ha ayudado a través del trabajo de los pasos, con la guía del padrino, que mis heridas se sequen y que aun cuando hay cicatrices, ya no están abiertas, pero mi mamá sí las tiene abiertas. Y hoy en día sé que es mi responsabilidad seguir eh, disponiéndome y seguir haciendo lo que tengo que hacer desde mi derrota, desde mi rendición, para que esa compasión y ese amor y esa gratitud que siento de saber que alguien está sufriendo, pero que cuando esa persona sangra en sus heridas, porque de pronto dice algo que a mí no me gusta, porque de pronto dice algo que yo siento que me lastima, pero en realidad no quiere lastimarme a mí, sino que esa herida le está sangrando, le está doliendo, y por eso lo hace, para que yo comprenda eso y para que no le eche más, más, no le eche alcohol a esa herida, sino que antes sienta gratitud, porque a través de ese dolor de mi mamá, cuando sangran sus heridas, yo sano y me recupero. Sí, transito esa experiencia desde las herramientas que me ha dado la recuperación.
Y eso es algo que me ha dado hoy en día la abstinencia y la recuperación, que hoy en día tengo posibilidad de elegir y que puedo elegir no solo mis alimentos, sino también eso, dañar o no dañar. Que ya no me puedo echar más el cuento de que es que me hicieron y entonces yo contesté, no. Cuando yo me echo esos cuentazos es porque no se me da la gana, porque quiero dañar, porque mi elección es esa. Eso es como yo lo experimento hoy en día. Entonces, hoy lo mejor que yo puedo hacer es seguir rindiendo mi comida, mi cuerpo, el peso, mis defectos de carácter, todo de mí, a ese poder superior amoroso que lo único que quiere es que yo esté bien, que me recupere y que viva bien. Pero para que yo pueda vivir bien, lo tengo que dejar a él que me entregue esos regalos, porque la única que no ha permitido que esos regalos lleguen, o sea, que no permite, lo que no permitiría que esos regalos lleguen sería yo misma, desde mi obstinación, desde mi orgullo, desde mi soberbia y desde mi arrogancia. Y también tengo claro que yo puedo estar levitando con mi poder superior, mejor dicho, estar en el nirvana, pero a mí no se me puede olvidar que yo tengo una alergia física y que no puedo comer mis alimentos. No puedo salirme, tengo que estar muy atenta a mis porciones, porque a mí también me gusta comer de más, pero que también tengo que estar muy atenta si me empieza a dar por restringir, porque también tengo que estar pendiente de eso. Entonces, estar muy atenta de mi intención al hacer las cosas. Entonces, pues, esto es realmente lo que yo les quería compartir, que la derrota total es el regalo más grande que puedo recibir, que al igual que la abstinencia siento que es una gracia divina y que le pido al poder superior que me continúe disponiendo y me continúe derrotando de todo lo que me tenga que derrotar. Es más, en la existencia, como dice el libro, o él es todo o no es nada. Y hoy en día lo tengo, o sea, solamente pido que eso sea como una cosa que esté anclada en mi corazón, que él es todo, que no es nada, y que yo me siga derrotando con todas aquellas cosas que me tengo que derrotar para que yo realmente pueda continuar viviendo bien, porque hoy vivo bien, pero pues que mi viaje de vida continúe siendo así, placentero, en el sentido no de que no haya dificultades, sino que yo asuma la vida y sepa que voy con mi poder superior y que en cada experiencia lo que estoy haciendo es crecer y recuperarme más emocionalmente. Pero para eso, abstinencia limpia. Gracias. Gracias a ti, Ingrid, por tu valioso compartir sobre este súper interesante tema como lo es la derrota total. Y ahora vamos a continuar con un espacio reservado para preguntas. Si tienen alguna pregunta relacionada con el tema de la reunión, por favor, pide la palabra levantando tu mano o puedes escribir tu pregunta en el chat. Bueno, vamos a ver a quién le gustaría hacer la primera pregunta. Déjenme revisar el chat. Lorena. Adelante, Lorena. Gracias, María Elena. Soy Lorena, comedora compulsiva, y me encantaría preguntarle qué tuvo que pasar para que ella sintiera que estaba derrotada. ¿Qué fue? Si bien lo habló, o sea, lo compartió en toda su charla, ¿qué fue? Porque a mí es como que me pasa que estoy derrotada, pero después me olvido y vuelvo y caigo. Pero ¿qué fue la última gota que a ella le derramó el vaso para decir, ok, esta es mi derrota? Gracias. Ok. Lorena, mi proceso de derrota tomó 14 años, 13 años, porque mi obstinación era tan grande y yo no entendía realmente, es que yo ni siquiera entendía la enfermedad que tenía, empezando por eso.
no la entendía. Yo creía que era un tema de peso, de imagen, y que si yo tuviera el cuerpo como yo quería tenerlo, y que si yo pudiera comer y mantener esa forma de comer que yo quería durante todo el tiempo, toda mi vida se iba a solucionar e iba a estar bien. Y eso fue lo que me la pasé haciendo 14 años. Pero entonces, claro, intento tras intento, tras intento, tras intento. O sea, yo, Ingrid, necesité, y hoy en día sé que esos 14 años no fueron en vano. Fueron los 14 años que necesitaba Ingrid para que yo conocí la comunidad. Yo tenía en ese momento 20 años, pero yo empecé a recuperarme a los 35, porque yo necesitaba esos 15 años para rendirme ante la comida, porque esa fue la primera. De ahí en adelante, muchas. Pero esa fue la primera. Entonces, ¿qué necesité? Un dolor tremendo, un dolor infinitamente profundo, porque durante los 14 años no quiere decir que no lo hubiera sentido, no quiere decir que no me sintiera insatisfecha, no quiere decir que yo, sí, que no viviera bien. Primero, estaba acostumbrada a vivir mal, pero no me he dado cuenta. Por el contrario, creía que vivía muy bien. Segundo, creía que la solución de todo estaba fuera, consiguiendo cosas, y que los demás eran responsables de mí. Ven, hazme feliz, ven, hazme sentirme que valgo, ven, dame esto, dame lo otro, está atento de mí, está pendiente de mí. O sea, todo era así. Entonces, realmente, para mí, ¿qué fue lo que me llevó a rendirme totalmente? Intentos de tratamientos, pastillas, infelicidad, dolor de 14 años, hasta que ya me dolió tanto que ya dije, ¿qué hay que hacer? Hago lo que sea. Y lo que sea es lo que sea. Así me parezca estúpido, bobo. Y me di cuenta que en ese momento, yo además de, ya ni siquiera en ese momento estaba, aunque la vanidad ha tenido un valor muy grande a lo largo de toda mi vida, o sea, ha sido uno de los defectos de carácter que manifiesto de diferentes, de muchísimas maneras. En ese momento ya no solamente era como, es que quiero verme de tal manera, no, es que quiero parar de comer, porque yo ya no podía parar de hacerlo. Durante muchos años pude restringir, pude controlar, pude decir, hago desintoxicación, solo como patilla durante esta semana. Hago esto, hago lo otro, me hago cirugías. Es más, recuerdo que antes de rendirme, yo estaba pensando en hacer una tercera liposucción y fui al cirujano. Recuerdo que por esa época se iba a hacer un retiro en Bogotá. Era un puente y yo tenía dos opciones: o ir al retiro de Bogotá o aprovechar el puente para la liposucción. Pero ya había algo en mí que sabía que eso no era un tema de otra liposucción. O sea, como me lo decía mi madrina en ese momento, ¿te van a hacer la liposucción en la cabeza? Claramente no. Entonces ya había una mayor conciencia en medio de todo de que mi solución estaba aquí y que no era solamente un tema con la comida y que no iba a hablar nada porque le cogí miedo. Siento que en ese momento también ese ha sido un miedo muy sano. No quería volver a comer compulsivamente y sabía que ese regalo que me habían dado mi abstinencia no lo podía patear, porque puede ser que fuera la única vez que la tuviera, puede ser que yo volviera a comer un alimento compulsivo y me rodara y me quedara rodada para el resto de los días. Porque escuché alguna vez un compartir de alguien, no recuerdo exactamente fechas, pero esta persona, hagan de cuenta que dijo, me resbalé, me recaí en 1990 y volví a parar en 1997. Y a mí eso me dio terror. Yo decía, 7 años de recaída, qué miedo. Porque eso es vivir en la inmunda. Es más, la inmunda es un piropo. Entonces el entender y darme cuenta que la recuperación no es a cuando yo quiera, que la abstinencia no es que yo la cojo y la pongo acá, como cojo esto y lo pongo aquí, este florero no me gusta, entonces lo paso para acá y hoy como lo que se me da la gana o hago lo que se me da la gana. No. El día que yo entendí eso fue el día que me derroté, el día que tuve el regalo de no poder parar, de ver que no podía hacer las cosas como yo las quería, que eso fue lo mejor que me pudo haber pasado. Y se dije, lo que sea lo hago. Y ese día ya dejé de jugar, dejé de jugar a la ruleta rusa, porque literalmente esto es jugar a la ruleta rusa, a ver en qué momento sí de verdad me pegaba el tiro. Gracias, Ingrid. Hermosa tu respuesta. Muchísimas gracias.
Gracias, Ingrid, por tu respuesta. Hay otra pregunta, dice, ¿qué es para ti la sobriedad emocional? Bueno, primero pienso que en el caso mío de Ingrid, es imposible hablar de sobriedad emocional si no estoy en abstinencia. O sea, si yo no estoy abstinente, menos puede haber sobriedad emocional. Entonces, para mí, la sobriedad emocional es el resultado de tener una abstinencia limpia. ¿A qué me refiero con abstinencia limpia? Cero alimentos compulsivos, mezclas compulsivas, cero porciones adecuadas, frecuencias adecuadas, y de esta manera trabajo los pasos, trabajo en mi recuperación con la ayuda del padrino, asisto a las reuniones y así yo puedo experimentar lo que es la sobriedad emocional. Para mí no hay sobriedad emocional para Ingrid sin abstinencia limpia. Eso, para mí eso es la sobriedad emocional. Es el resultado de una abstinencia limpia y de estar trabajando en mi programa y recuperándome diariamente con conciencia, desde la humildad, desde la impotencia. Eso. Gracias, Ingrid. Hay otra pregunta, dice, 1.000.000 de gracias, Ingrid. Tu compartir profundo ilumina mi camino y nutre mi recuperación. El autoengaño, la justificación, la negación omnipresente son características de esta enfermedad. ¿Cómo sabes día a día que sigues rendida? Yo digo que la rendición es un regalo diario. Yo les soy honesta a ustedes. Yo siento que yo, cuando me derroté con la comida, fue una derrota total. O sea, esa fue una derrota total, total, total. Y yo tengo claro en este momento, al día de hoy, cuáles son mis alimentos compulsivos, cuáles son mis comportamientos compulsivos con la comida, cuáles podrían ser mezclas compulsivas para mí y que por lo tanto no puedo consumirlas, cuáles son mis porciones adecuadas de los tipos de alimentos que son adecuados para mí que consumo. Pero en ocasiones a mí no se me olvida que soy una comedora compulsiva. Eso afortunadamente ya como que entró por mi conciencia y está aquí en mi corazón, que eso hace parte de la experiencia humana que tengo y que vivo, así como al que se le no tiene piernas, ¿cómo se le va a olvidar que no tiene piernas si no las ve? Y yo claramente veo cómo lo que habla mi cabeza puede decirte la comida. Entonces, a mí no se me olvida que soy comedora compulsiva, pero a mí a veces sí se me olvida que además tengo una enfermedad mental, no solo una obsesión con la comida y con el cuerpo, sino en la manera en que estoy pensando, en que me estoy relacionando. Entonces, la derrota es diaria, la derrota es diaria. Y cuando no me derroto con mis defectos de carácter, cuando no le entrego a mi poder superior, últimamente le entrego mi ego, porque le entrego mi ego, que para mí es sí, ves, como las características de mi personalidad que se distorsionaron desde que era chiquitica para que él tome control, porque eso es, o sea, el día que yo no me derroto, yo vivo mal, muy mal. Es un día en el que siento miedo, en el que siento mucha tensión en el cuerpo. A mí se me somatiza inmediatamente el miedo, dolor en la espalda, vivo mal y me siento con miedo. Pero pues también es importante experimentar esos días de esa manera, porque eso me recuerda que es que yo necesito esto diariamente y que yo no estoy curada. Y algo que sí quiero decir también es que, miren, yo desde el corazón les digo, yo empecé a practicar este programa por necesidad, por neta necesidad, pero hoy les digo que que yo lo practico porque lo amo, porque no imagino otra manera de vivir para mí, porque
porque realmente siento que me funciona y de verdad sé que funciona. Empecé experimentándolo y practicándolo a raíz de mi enfermedad de comer compulsivamente, pero sé que funciona para todas y cada una de las áreas de mi vida y así ha sido. Y sé que es lo que necesito yo para vivir, así como otros tienen otras formas de vivir que les sirven y les funcionan, que están muy bien, la mía es esta. Esa. Gracias, Ingrid. Hay otra pregunta, dice, ¿vas a otro programa de 12 pasos o solo a comedores compulsivos? En este momento solamente asisto al de comedores compulsivos. Yo sé que soy una persona codependiente, pero yo he visto que pues con el trabajo de pasos mi codependencia ha sanado un poco, pero yo sigo siendo codependiente. ¿Por qué? Porque de hecho eh, con el programa de los pasos finalmente yo me separé y digamos que pues claramente mi matrimonio fue un matrimonio que se celebró desde la enfermedad, tanto de mi ex esposo como de parte mía. O sea, nos casamos dos enfermos, entonces pues eso era una bomba y eso pues claramente no iba a tener bueno, no iba a tener un buen final si seguíamos juntos, porque tuvo un muy buen final. Cada uno tomamos nuestros caminos y era lo más adecuado para los dos. Para mí, para continuar recuperándome. Y para mi ex esposo, pues para también su experiencia, la que fuera que tuviera que ser, porque ya las nuestras ya habían compartido lo que tenían que compartir. No sé si de pronto en algún momento tenga que asistir a uno más. En algún momento pensé en asistir a algo que tenía que ver con el dinero, porque el tema de mi administración con el dinero era desastroso, desastroso, desde los excesos. Pero yo siento que hoy en día me ha servido y me ha ayudado mucho también el aplicar el programa de esto, que es entregarle mi dinero, el que tenga, al poder superior, saber que es de él, y eso me ha dado conciencia. Pero pues en el momento realmente solamente estoy en el de comedores compulsivos, que me ha ayudado mucho. Me regaló una nueva forma de vivir. Gracias, Ingrid, por tu respuesta. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Sí, Ingrid, yo te quiero preguntar antes de que Elena, mira que te escucho entrecortado. de por adelante. ¿Me escucha? Sí, Adelante, adelante con tu pregunta. ¿Me dijiste a mí, Mari? Oh, Ok, perdón, no te escuché. sí, querida. Hola, gracias. Hola, Ingrid, preciosa, maravilloso escucharte como siempre. Esa calma que tenés, esa calma que ojalá algún día mi poder superior me regale. Mi pregunta va por el lado del orgullo espiritual. Se me hizo tan interesante cuando contaste que una vez que habías logrado la abstinencia y un poco de recuperación, después pasó esto, que a veces veo en mí, que a veces veo en otras compañeras y por supuesto me molesta más en ellas que en mí, pero esta cuestión de pensar que porque uno tiene abstinencia o un poder superior, tiene la verdad por encima del otro y por ende recuperada. ¿Volviste a hacer inventario con eso? ¿Trabajaste específicamente el defecto de carácter del orgullo? ¿Cómo llegaste a esa humildad espiritual necesaria para no sentirme por encima o menos que otro? Gracias. Gogo,
Pues yo realmente no tengo hoy en día todavía una humildad espiritual. O sea, ¿qué es lo que veo hoy en día? Que hoy veo cuando se activa. Cuando estoy pensando, por ejemplo, mi cuñada tiene unas creencias y en algún momento yo decía, "Ay, eso no sé qué". Y como les decía, o sea, me parece hoy, o bueno, por ejemplo, mi papá él es muy religioso, él es religioso y él es muy devoto de la Virgen. Y ellos aquí en mi casa hacen el rosario y yo lo escucho y digamos, em, claro, como acá en el programa dice, somos un programa, o sea, espiritual, no religioso, pero eso no quiere decir que el hecho de que una persona tenga unas profundas creencias religiosas, al mismo tiempo no sea una persona espiritual sin saberlo, de hecho. Y yo llegué a un punto de mente cerrada que me tomé muy a pecho que para mí todas las personas que eran religiosas eran una manada de fanáticos, que, ay no, qué desespero de gente, no, esta gente eso no es una manada de fanáticos de quienes no puedo aprender nada. Y eso fue mi obstinación, mi mente se cerró. Se ha venido abriendo, pero hoy en ocasiones, cuando de pronto escucho a alguien que comparte de sus creencias, de su relación con lo sagrado, como sea, espiritual, religiosa, de la religión que sea, es inmediatamente como que digo, Dios, o sea, es como querer transgredir el ser de luz que hay en ese alguien. Y eso sería algo para mí. O sea, me parece algo demasiado, o sea, muy, muy, muy cruel, muy dañino. O sea, yo cómo le voy a decir a alguien, mira, como tú concibes al poder superior, así sea como a nivel de la Virgen o de los ángeles o de lo que sea, así no es. No, eso es muy agresivo, es por Dios. O sea, el mismo poder superior, si se manifiesta ante ese ser de esa manera, es porque así esa persona lo entiende y así es como debe experimentarlo y así es como debe sentirlo. ¿Quién soy yo para decirle a esa persona eso no es así o para creerme superior? Porque es que el mío sí es. No. Entonces, Gogo, no es que yo hoy en día sea una persona con una humildad espiritual, no. La veo cuando mi orgullo y mi arrogancia por el lado se quiere salir y me recuerdo esto que te acabo de decir. Pila, a ver, Ingrid, hello, ¿qué te pasa? O sea, a ver, respeta. O sea, estás tocando lo sagrado, te estás metiendo, o sea, más o menos estás diciendo, no, Dios, tú ahí no puedes ser así, tienes que ser así. No, eso. Agradezco que hoy lo veo. Antes no me daba cuenta y creía que yo tenía la razón y que tenía que ir era como a profetizar sobre mi poder superior como era y así lo tenían que ver todos porque si no, ese no, el de los otros no servía. Gracias. Tenemos una pregunta, dice, ¿cuál es tu práctica espiritual diaria y cómo hace los pasos 10, 11 y 12? Bueno, pues mi práctica espiritual diaria ha tenido últimamente un cambio que el poder superior ha permitido en este momento de mi vida porque sabía que mi mente ya iba a estar abierta a seguir esa sugerencia. Yo hace algún tiempo lo primero que hacía cuando me levantaba era meditar y orar, orar y meditar. Pero yo soy una persona que por la misma rigidez, la que debo estar muy atenta, mi cuerpo es muy rígido y si tiendo o sea, mi cuerpo tiende a ponerse muy rígido y a antiesarse fácilmente, a tensionarse. Entonces muchas veces lo que necesito hacer yo primero es relajar mi cuerpo, distensionarlo y ahí sí puedo tener una conexión más fluida con mi poder superior. Por sugerencia de mi padrino, hoy en día lo que yo hago primero ejercicio y después medito y oro y me funciona muy bien.
¿Es mi práctica hoy en día? Sí, porque era el momento y mi mente ya estaba abierta para recibir eso y era la manera adecuada en este momento de hacerlo. Si mi padrino me hubiera sugerido esto hace 3 años, a mí me hubiera parecido una locura. Yo hubiera dicho, no, 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 yo lo primero, porque yo antes decía, lo primero que tengo que hacer es conectarme con mi poder superior antes de ir a embarrarla en el mundo. Pero ya era algo demasiado, demasiado rígido, ¿sí? Y hoy en día yo veo de verdad que cuando yo hago ejercicio y después hago mis ejercicios de estiramiento, mi espalda deja de doler y todo, entonces claro, puedo fluir mucho mejor y tengo digamos que siento que mi relación con mi poder superior de esta manera es más fluida y estoy aprendiendo eso, a que tiene que ser más fluida, porque como he sido tan rígida, todo tiene un orden, todo es un ritual, todo se hace de esta manera y si me salgo de esta manera, entonces ya me despeloto y esto se volvió una locura. Entonces estoy aprendiendo a fluir. Mi paso 10, 11 y 12. Últimamente el tema de las pausas se ha convertido en una cosa fundamental. O sea, yo había hecho pausas anteriormente y de hecho se me olvidaba y tenía alarmas en el celular, pero también ponía las alarmas, sonaba pausa y yo la apagaba y seguía haciendo muchas cosas porque no había tocado fondo. También, como es que conmigo de verdad, yo soy tan obstinada y tan terca y de verdad es una cosa que yo necesito muendas del ego a veces para entender, oiga, es que esto o es así o iré a ver qué va a hacer. Entonces, a raíz de estas experiencias de lo que me ocurrió el sábado pasado, como les conté que fue un fondo de emoción, fue un fondo, una recaída emocional grandísima, eh, hago las pausas durante el día y muchas veces ahí voy haciendo inventarios como de lo que va pasando, porque si no yo me vuelvo una olla express, porque también me ha pasado por mi obstinación de creer que puedo con algo, entonces digo, ay no, aquí me estoy sintiendo, yo estoy sintiéndome aquí como irritada, pero no, esto yo lo manejo, no hay problema. Y eso pasaba, y después resulta que esa irritación yo la pasaba por alto, creía que la manejaba, yo puedo con eso, la veía como muy, ¿cómo es que se dice? Eh, como algo sin importancia, como algo inofensivo. De que yo puedo comer una tajadita más de este alimento que no es compulsivo y no pasa nada, y tantas cosas. Bueno, el caso es que voy haciendo pausas en el día y hay temas que me requieren mucho mayor, un inventario mucho más profundo. Cuando yo tengo que hacer inventarios profundos, hago el ejercicio de escritura durante el día o lo puedo hacer a la mañana siguiente, porque son, digamos, eh, temas, emociones, circunstancias o cosas que pues sé que me requieren una escritura más profunda y muchas veces pues también sugeridas por mi padrino y las cuales a veces no he hecho a tiempo y eso no termina bien, pero el tema del inventario es fundamental para que yo no me llene como una olla express y explote después. Gracias, Ingrid. Otra cosita que quería Ingrid, otra pregunta dice, ¿cómo encontraste tu plan de comida abstinente? ¿Perdón? Es que, con respecto a la pregunta anterior, también quería decir que hago ese inventario, identifico los defectos y los entrego a mi poder superior. Y cuando se trata de cosas, le pregunto a él y nunca me ha dejado con las manos extendidas. Siempre está él ahí dispuesto a contestarme de alguna manera. Bueno, ya. Y ahora con respecto a la de que cómo encontré mi plan de comidas. Abstinente. Sí, ok. Bueno, a ver, fundamental, escribir mi lista de alimentos compulsivos. O sea, vital. Si yo no tengo una lista de alimentos compulsivos clara, honesta, no hay plan de comidas que en el caso de Ingrid valga, porque voy a tener sustancia. Entonces, si yo tengo en mi plan de comidas 0.0009% de un alimento compulsivo, estoy en riesgo, porque mi alergia física se va a despertar en cualquier momento.
se va a despertar, porque es que la alergia está. Entonces, digamos que para mí el plan de comidas, ¿cómo fue? Fui donde una nutricionista. En principio tuve uno que no fue hecho con una nutricionista. eh, Estaba limpio de alimentos compulsivos de los que yo fuera consciente en ese momento, con honestidad. Durante mi proceso de recuperación, he visto que mi plan de comidas ha cambiado porque han entrado nuevos alimentos, o sea, han entrado a mi lista de compulsivos alimentos que en algún momento fueron seguros, pero, pero, también ha habido un fenómeno muy bonito, y es que, claro, la enfermedad que dice, no, si quedó sin opciones, no puede comer nada, eso es mentira. Hoy como mucho más variado que antes. Primero porque cuando me atracaba, siempre me atacaba con lo mismo. Entonces, si comía igualito cuando eran atracones, porque siempre eran los mismos, y las mismas, los mismos sitios y las mismas cosas. Y segundo, yo veo que por cada alimento compulsivo, el poder superior me abre y me presenta 10 opciones más de alimentos sanos, saludables, que son ricos. Eh, entonces, en mi caso, cuando ya fui donde la nutricionista, recuerdo que yo fui con mi lista de alimentos compulsivos y yo le llevé a ella un modelo de lo que yo en ese momento comía, pues en cada una de mis comidas. Ella lo que hizo fue ajustarme porciones para que las porciones fueran adecuadas, porque las porciones que yo estaba comiendo eran inferiores a las que necesitaba. Y también me incluyó ciertos alimentos que yo no consumía porque les tenía miedo. ¿Por qué? No porque fueran compulsivos, sino que yo me abstenía de ellos porque en mi cabeza pensaba que me engordaban. Entonces, eso es algo que yo tengo que mirar siempre. ¿Cuál es mi intención? ¿Por qué no quiero comer este alimento? Porque no me quiero engordar porque pienso que si como ese alimento me engordo o o realmente porque es compulsivo. Si es compulsivo, aquí no hay nada que pensar. Sencillamente no va y punto. Ni en el 0.000.9%. O sea, es cero. No hay nada que pensar. Eh, y también, pues, ser muy honesta. Yo, ¿por qué este alimento no lo consumo? ¿Es porque es compulsivo o porque pienso que me engorda y entonces por eso, como yo todavía controlo, no lo consumo? Entonces, mi plan de comidas realmente, ¿cómo encontré un plan de comidas abstinente? A través de, con honestidad, hacer una lista de alimentos compulsivos, compartirla con mi padrino, pedir ayuda a una nutricionista para que me ayudara a estructurar un plan de comidas con porciones adecuadas, de acuerdo a mi edad, a mi actividad, así a mí no me pareciera obedecerlo. Y hoy es clarísimo que yo no tengo que cambiarle nada, yo sencillamente como lo que ahí está escrito en las porciones que me lo dijeron los que saben y ya. Y, eh, ¿qué otra cosa era la que iba a decir respecto al plan? Ah, bueno, y pues siendo honesta y pues cuando fui donde la nutricionista, yo de todos modos le llevé mi lista de alimentos compulsivos. La nutricionista que yo tengo me parece que tiene una mente muy abierta, entiende algo la enfermedad, pero hay una parte que no. Entonces, por ejemplo, en algún momento ella me dijo, Ingrid, ¿por qué no comes queso pera? Porque puedes comerte un queso pera de vez en cuando. Le dije, no puedo, es compulsivo. Tengo claro que la nutricionista me puede decir a mí, come este alimento que es compulsivo y yo no lo puedo consumir. O sea, no me puedo echar el cuentazo de que es que la nutricionista me dijo y entonces por eso yo me lo comí. No, eso es puro cuento, eso es que me lo quiero comer y ya. Entonces, digamos que ese es el plan de comidas. Si yo tengo claros mis alimentos, mis mezclas, porque también hay alimentos que no son compulsivos individualmente, pero que acompañaditos sí, entonces por eso también es fundamental identificarlos. Y pues las porciones, porque en mi caso si yo como de más y me siento muy llena, voy a querer comer más. Pero también si me siento muy vacía, no voy a estar satisfecha y después pues el cuerpo me va a pedir normal. Eso. Gracias, Ingrid. Ingrid, ¿me escucha? Ahora sí te escucho, ahorita no te escuché. Ok. Te comentaba que tú hablaste de ese proceso de perfección, de perfeccionismo,
que manejabas, de repente la ropa de un color, los colores, ¿cómo hiciste para que se viera o se armonizara ese proceso? Bueno, yo recuerdo que lo primero que yo hice fue un ejercicio que me sugirió mi padrino, y era que en esa época yo estaba estudiando y yo tenía unos marcadores. Entonces yo siempre ponía el amarillo, el naranja, el rojo, el azul, luego el verde, o sea, el orden de los marcadores. E igualmente tenía en mi armario mi ropa muy organizada y también degradada, los colores. Entonces él me sugirió que, por supuesto, siguiera guardando mi ropa, pero que no no en el orden de los colores, que la guardara. Y los marcadores, que los metiera así nomás, que no tenían que quedar en el orden que era. Y bueno, agradezco que obedecí, porque, como les digo, o sea, de verdad que a mí, mi fondo fue tan doloroso que a mí me da mucho miedo no obedecer. Y entonces, así empecé, haciendo como esas pequeñas cositas. Como, por ejemplo, yo siempre tenía absolutamente toda la ropa recogida y me acostaba, esto fue hace algunos años, hace como unos 5 años, y yo no me podía acostar si la ropa no estaba toda recogida, perfectamente colgada, el armario cerrado. Es más, yo estaba en la cama y yo veía la puerta del armario que no estaba cerrada y yo me paraba y tenía que cerrar, o sea, todo el cuarto organizado, porque yo no me podía acostar en desorden. Y por eso a veces me acostaba tarde. Entonces, como empezar a entender, ok, si no puedo colgar la ropa hoy, pues bueno, no se cuelga la ropa. O sea, como esas cosas, empezar a soltar. No fue fácil, pero sabía que tenía que hacerlo. Y hoy en día, digamos que es una práctica para todo. Eso también me sugirió el respecto al miedo, por ejemplo, a las cosas que les tenga miedo, hacerla. Me da miedo ir a saludar a una persona, voy y la saludo, porque si no alimento el hábito, alimento el miedo. Entonces, de la misma forma, si yo sigo poniendo todos los sacos de colores, si yo sigo poniendo todos los marcadores de colores, pues voy a seguir alimentando el hábito y se sigue afianzando. O sea, mejor dicho, le echo gasolina y me sigo quemando. Pero es un proceso. Gracias, Ingrid. Okay. Gracias, Ingrid. Alma, ¿querías hacer una pregunta? Alma. Sí, gracias. Alma, comedora compulsiva. Gracias, Ingrid, por tu compartir. Es que no podía activar el micrófono, que traigo las manos mojadas. Quería preguntarte sobre el proceso para sanar tu relación con tu mamá. Híjole, yo tengo varios intentos y termino recayendo en ese punto. A veces, no sé, la culpo porque ella sabe cómo hacerme enojar o algo así, ¿no? He tratado varias técnicas o pues, pues varios procesos así de diferentes tipos con diferentes personas, pero en el fondo no se ha terminado por sanar y, y bueno, a mí me parece súper importante porque ahora yo tengo una hija y de repente se repiten los patrones. A veces le digo cosas con las mismas palabras que mi mamá me decía y que a mí no me gustaba y que no funcionaban y me cacho que ahora las utilizo. Entonces, pues quería preguntarte sobre ese punto, ¿cómo, qué detonó el cambio o qué hizo que, sí, que cambiara? Gracias. Bueno, Alma, bueno, digamos que en primera medida no sé cómo es tu proceso de recuperación. No lo conozco, pero digamos te hablo desde el mío, desde las bases. Primero, una abstinencia limpia, muy importante, porque desde esa abstinencia limpia
a través del trabajo de los pasos, y ya digamos en cuarto paso, mi mente se abrió a mirar cuál era mi parte en las cosas. O sea, empecé por primera vez en mi existencia a ver que había una parte mía en todo lo que había pasado y lo que hoy en día pasa en mi vida. Eso, sin abstinencia, Ingrid jamás en la vida hubiera podido concebir eso, porque pues yo era una víctima, de la cual, y pues tenía que defenderme del planeta entero, de un jurgo de gente. Por otro lado, es un proceso todavía, Alma. O sea, yo estoy en eso. Yo les compartía que inicialmente hice un noveno paso hace 5 años. ¿Mm? Y pues bueno, entiendo hoy que en ese momento ese era el octavo, noveno paso que el Poder Superior había dispuesto que yo hiciera, pero que habían cosas mucho, mucho más profundas, pero que se necesitaba que yo trabajara otras más. Primero, otras áreas, otras cosas, que es lo que he venido haciendo pues durante todo este tiempo con acompañamiento de padrino, por supuesto, sola no, con los 12 pasos. Yo, en este momento, para mí el eje de mi recuperación son los 12 pasos. Hasta el momento no había utilizado ayuda psicológica porque, pues, al parecer no la había necesitado, pero pues sí te comparto que posiblemente en este momento la requiera, y pues también es el momento en el que también mi mente se ha abierto a que puedo necesitar ayuda profesional, no está mal, pero en mí clarísima que mi eje son los 12 pasos y que el eje de esos 12 pasos está sostenido sobre una abstinencia limpia. Si no, no es posible, no hay nada, no hay recuperación de ninguna relación ni de nada. Entonces, y bueno, y también sentir fondo, ¿no? Eh, Me costaba aceptar realmente cuando mi padrino me decía que todavía había obstinación de mi parte, que todavía había algo que dentro de mí me decía, si tú le dices a ella esto, ella va a cambiar, ella va a hacer de esta manera, ella va a dejar de hacer esto, ella se va a comportar así, ella te va a decir que sí, cuando, bueno, mejor dicho, ella va a hacer lo que tú quieres, ella va a hacer como tú quieres, tú todavía puedes cambiar a tu mamá. La tienes que ajusticiar, le tienes que mostrar dónde está mal, le tienes que mostrar que lo que te dijo no era, le tienes que mostrar que está equivocada. Y a mí de alguna forma yo decía, no, pero eso tampoco es así. Por supuesto que es así. Siempre lo que se ha interpuesto entre Ingrid y la recuperación es mi obstinación. A veces la puedo ver, a veces no la puedo ver. Y solo la puedo ver cuando la obstinación, la misma obstinación, me da una palera, me da una buena palera. Y ahí es cuando yo digo, sí, definitivamente sí, yo estoy pretendiendo cambiarla. No, esto no funciona. Y en esas estoy, Alma, en esas estoy. Pero también es bonito porque me ha ayudado mucho compartir con otra compañera que tuvo un proceso de sanación con su mamá desde los 12 pasos. Me ha ayudado mucho su experiencia y también me ha dado esperanza, porque honestamente yo he tenido momentos en que yo digo, este resentimiento y esta rabia que siento no me la quita nada, y siento fuerza de querer dañarla, de querer maltratarla, de querer herirla. Lo siento y digo, no puedo yo misma hacerme sentir amor. No hay forma, me siento como un hielo. Y desde luego yo sola no puedo. Necesito un poder superior más allá que se pueda manifestar, que pueda operar a través de mí, pero yo también necesito disponerme y esa disposición solo me la da la derrota. Es lo que yo he experimentado. Muchas gracias, Ingrid. Gracias, Ingrid. Hay otra pregunta. Dice, ¿puedes compartir sobre las herramientas del programa? ¿Cómo complementan las herramientas los 12 pasos? ¿Cuál es tu herramienta clave? Bueno, para mí
Una herramienta clave es la escritura, porque definitivamente yo me he dado cuenta que a través de la escritura yo puedo llegar a ver realmente qué es lo que se está moviendo dentro de mí, qué es lo que me está perturbando, qué es lo que no quiero aceptar, qué es lo que me pasa. Cuando lo verbalizo no es suficiente, no es suficiente. Y entonces hay varias situaciones, muchas situaciones en donde la escritura ha sido realmente sagrada. O sea, es más, lo que yo les contaba, la tensión de mi espalda, yo escribo, hago un inventario, escribo y de una se va, o sea, como si hubiera salido de un spa, de un masaje. Es impresionante. Y yo no era muy amiga de la escritura porque me daba pereza. Es más, o sea, me da una pereza tremenda. Y obviamente, de hecho, eso es algo que estoy experimentando ahorita, viendo lo que soy muy perezosa. Yo no me he dado cuenta que era perezosa. Y yo pensaba que no, pero sí lo soy. Pero volviendo a las herramientas, me daba pereza. Yo decía, bueno, qué mamera. Pero empecé a ver cómo eran los beneficios que yo obtenía de la escritura y más allá de eso, yo no quería volver a comer compulsivamente, ni quiero. Y yo tengo claro que yo me puedo obstinar con un resentimiento, pero eso no me va a servir de nada, porque eso me va a costar muy caro. Una cosa es que yo esté en proceso de sanarlo, disponiéndome a que el poder superior obre, haciendo lo que me dicen, y bueno, no soy perfecta, pero disponiéndome a hacerlo. Pero si estoy negada, y esto no, y esto no, y esto no, cuidado, Ingrid, porque la comida está ahí lista. Entonces, la escritura, fundamental, compartir con compañeras a veces me hace falta. Las reuniones, yo estaba entrando prácticamente solamente a una reunión a la semana y hoy en día no hay excusa, por Zoom puedo entrar a miles, entonces eso me ha ayudado muchísimo también, me encanta el compartir con otros desde su experiencia con situaciones similares a las mías, de cómo han trascendido desde los 12 pasos, qué les ha funcionado, escuchar con mente abierta a cómo lo han hecho. Reuniones, sí, teléfono, bueno, apadrinamiento fundamental, o sea, fundamental amadrinamiento, eso es vital, o sea, este programa no se trabaja solo y menos yo solita haciendo mis pasos, no, o sea, para mí la herramienta del apadrinamiento ha sido fundamental porque me ayuda mucho a tener claridad y como les digo, en un momento en que yo era incapaz porque era tal mi desconocimiento de Ingrid que ni siquiera sabía yo cómo sentía, lo que se movía dentro de mí no le podía dar nombre, el padrino me ayudaba. Ah, mira, esto es ira, esto es resentimiento, esto es soberbia, ¿por qué no? Entonces, el apadrinamiento, o sea, realmente todas, yo pienso que todas, pero para mí una que es fundamental es, bueno, apadrinamiento, reuniones, escritura, escritura, la literatura también, pero estar en contacto con otros. Gracias, Ingrid, por tu respuesta. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? ¿Puedo, María Elena? Adelante, adelante. Ingrid, cuando te pregunté antes, que bueno, vos me contestaste tan bonito de lo religioso y gracias a Dios y a compañeras en este grupo que son muy religiosas, creo que me ha pasado lo que a vos. Pero mira, ayer tuvimos un compartir muy bonito y esta persona hablaba de la importancia de entender que somos todos iguales, que de no hacer celebridades en el grupo, de que una persona que llega y es nueva tiene algo para decir. Al mismo tiempo mi cabeza me dice, si yo creo en la alergia del cuerpo, una persona que tiene más abstinencia y está más alejada de la alergia, tiene más claridad y en mi cabeza eso significa más recuperación. ¿Cómo lo ves vos? Porque creo que en este momento estoy procesando eso. Tener más abstinencia es más recuperación, pero entonces soy más si tengo más abstinencia y no somos todos iguales o somos todos iguales y algunos más enfermos con otros, entonces algunos con más claridad y entonces tener abstinencia me hace
No sé, estoy un poquito enredada con ese pensamiento. ¿Cómo es en tu cabeza esto de no hacer celebridades, pero entender que hay una alergia física y que el tiempo de no consumir posiblemente me dé más claridad? Gogo, yo digamos que yo no, o sea, digamos que aquí claramente pues el programa dice que seguimos principios, no personalidades. Desde mi experiencia, hay testimonios de recuperación que yo escucho que me nutren muchísimo mi propia recuperación y que son compañeros, compañeras que tienen algo que yo quiero para mí, que quisiera para mí. Desde mi experiencia, lo que yo he visto es que estas personas que tienen eso que yo quiero para mí, pues están abstinentes trabajando el programa. Para mí la abstinencia es fundamental para que yo pueda recuperarme emocionalmente. Pero pues desde luego eso no me va a hacer más que nadie ni nada. Es más, porque es que la abstinencia es un regalo que me da el poder superior. Yo no estoy abstinente porque yo sea súper guau y yo lo haya hecho, porque si no, yo no estaría acá. No sería una comedora compulsiva. Yo soy impotente ante la comida. Entonces, el primer milagro es que estoy abstinente gracias a un poder superior, pero esa abstinencia es continua con el trabajo de los pasos. De otra manera, no es posible y poniendo mi recuperación en primer lugar. Entonces, pues yo realmente no, o sea, aquí digamos que no, sí, no hay personalidades, no hay un mejor comedor compulsivo que otro, ni mucho menos. Y de hecho yo hasta recuerdo que a mí me pasaba, a mí me ha pasado pensar que es que, a ver, yo llevo tanto tiempo de abstinencia y he hecho el programa y he hecho los pasos, entonces, ¿cómo alguien me va a venir a mí a decir esto, lo otro? Eso es pura soberbia precisamente espiritual de la que hablábamos, de creerme más, pero eso es una cosa muy distinta, eso es una cuestión ya enferma a que sea la realidad. Esto es la enfermedad hablando, pero desde la recuperación, desde lo que es el programa como tal, aquí todos somos iguales y todos estamos a la misma distancia de un bocado compulsivo. Si yo no sigo haciendo hoy lo que me funcionó ayer para estar abstinente, al plato vuelvo otra vez o a mis conductas compulsivas. Hay una lectura de un Solo por Hoy o un Voces, no recuerdo cuál es, que me encanta y dice algo así que, bueno, el compartir o la cosita, la lectura, algo resumido dice: he conocido a muchos comedores compulsivos que han conocido la libertad de comer compulsivamente y la alegría de vivir, pero en algún momento de sus vidas se han olvidado que tienen una enfermedad crónica que requiere un tratamiento diario y a raíz de eso han vuelto a comer compulsivamente. Y abajo dice: el ego, la negación y mis deseos siempre me llevarán a mi destrucción con la comida. Entonces creo que ahí está clarísimo. O sea, esto es un regalo diario que recibo. Gracias, qué bonito, gracias. Gracias, Ingrid. Hay otra pregunta, dice: ¿cómo trabajas con una hijada que recae continuamente? Eso ha sido un proceso también muy bonito, porque gracias al servicio de amadrinamiento prestado, digamos, siendo yo madrina, eso me ha ayudado también a mí a ver muchas dificultades que tengo y a trabajar en ellas. Dentro de ellas el orgullo. Pero
puntualmente en cuanto a esta pregunta, a mí al principio yo sentía que si yo era la madrina de alguna persona, de algún comedor, de alguna forma era como si su recuperación estuviera en mis manos y el que esta persona pudiera estar abstinente o no de alguna forma tenía que ver con la manera en que yo estuviera direccionando a esta persona. Entonces, si esta persona no se disponía, era porque yo estaba haciendo algo mal. Entonces yo tenía que buscar la forma a ver en qué manera esta persona podía estar abstinente. Fui aprendiendo que al igual que yo, durante esos 14 años que les conté que me demoré en entender mi condición, tuve muchas madrinas y ninguna de ellas falló. Cada una sencillamente me dio desde su experiencia lo mejor que ella podía darme, muy posiblemente, pero yo no estaba dispuesta a tomar nada o sencillamente pues no era mi momento todavía, no entendía, no estaba preparada para comprometerme con mi recuperación porque no me había dolido la enfermedad, no entendía nada. Entonces, me apoyo mucho en mi padrino desde su experiencia con el apadrinamiento cuando no sé qué hacer con una ahijada, pero también he aprendido que lo mejor que puedo hacer es dejarla ir. Y primero porque puede ser que lo que yo tengo para compartirle no sea lo adecuado para ella. Segundo, porque de pronto pues realmente cuando yo presto servicio de amadrinamiento es un servicio, pero no es porque yo soy el gran personaje, la madrina, y la otra persona es el ahijado, la ahijada, no. Somos dos comedoras compulsivas en proceso de recuperación, ayudándonos y recuperándonos la una a la otra, porque usualmente de todas mis ahijadas he podido sanar algo en mí o ver alguna dificultad que se ve, poder evidenciar una dificultad que no había visto. Entonces, el aprender como a decir, mira, definitivamente, o sea, te sugiero pues que sigas haciendo las reuniones, que sigas pues asistiendo. De pronto pues yo no tengo lo que tú estás buscando, o puede ser que de pronto pues la persona aún no está completamente comprometida, entonces no tendría sentido tanto para ella ni para mí. Para mí como consentirle la enfermedad, de seguir ahí que recaigo y recaigo y recaigo. Bueno, si sigo recayendo es porque o hay alimentos compulsivos en mi plan o porque definitivamente aún no he admitido que soy impotente ante la comida y pues no me ha dolido lo suficiente, no estoy dispuesta a hacer lo que sea. Entonces estamos perdiendo el tiempo las dos. Y no nos estamos ayudando porque yo le seguiría consintiendo su enfermedad y como seguir en ese ciclo de recae y recae, 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 pero recae, entonces ¿qué? Y en mi caso, también porque pues es que yo no soy Dios. De todos modos también les comparto, yo he visto compañeras que han sido ahijadas mías y que en este momento están trabajando con otras personas y se recuperan. Y también ahí aparece mi enfermedad de decir, pero ¿por qué con esta persona sí se recupera y conmigo no? ¿Qué hice mal? ¿O en qué estoy fallando? ¿O qué? Y resulta que no. Claramente sí pienso que hay padrino, bueno, personas que tienen un proceso de evolución que les da como, que les ha dado mucha más experiencia apadrinando y amadrinando. Pero siento que hoy un acto de amor y de contribuir con la recuperación de ese otro es soltarlo y dejarlo ir y que viva su proceso. Si tiene que comer más, pues que coma más. Pero pues eso no es culpa mía. Gracias, Ingrid, por tu respuesta. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Sí, yo, Adriana. Adriana. Adelante, Adriana, adelante. Gracias, buenas tardes, soy Adriana, comedora compulsiva, y quisiera preguntarle a Ingrid lo que mencionó acerca de la respiración, de que ella no era consciente de su respiración y tuvo que pasar por un aprendizaje de ser consciente y de aprender a
a respirar. Si nos pudiera compartir algo al respecto, muchas gracias. Bueno, Adriana, sí, o sea, realmente, pues es que yo no era consciente de nada. ¿En qué sentido? O sea, no era consciente ni siquiera de mi cuerpo. Yo no sentía mi cuerpo, no sabía. Yo hoy en día me preguntaba, y de hecho se lo decía a mi padrino, ¿por qué cuando siento miedo, siento mi cuerpo tenso, siento esto? Si antes no era así, no, muy seguramente sí era. Lo que pasa es que yo andaba por allá en mi cabeza por un lado, mi mente por un lado, mi cuerpo por el otro. Entonces, pues claro, seguramente lo sentía, pero no me daba cuenta. Igual con la respiración. Eh, yo, como todo, acá aprendí a respirar. Em, digamos que aprendí a hacer respiraciones profundas con una técnica que me enseñó también mi padrino, que era como cuando tomo aire mi estómago se infla y cuando lo boto se retrae. Y pues eso al principio no era, como no era un hábito, no era una manera, algo que yo, a lo que yo estuviera habituada, entonces me ayudaba mucho poner mis manos sobre el estómago para sentir el movimiento de mi estómago cuando lo hacía. Eh, También porque la respiración he encontrado que es, pues, como otros ya lo han vivido, la manera en que yo me puedo conectar en presente, aquí y ahora, porque pues no puedo respirar ni en el futuro ni en el pasado, o sea, solamente aquí. Entonces cuando mi mente está como muy volando y volando, volando y atiborrada y diciéndome cosas y señalando y una locura, eh, me sirve mucho sentarme y concentrarme en mi respiración, en cómo tomo aire, sale el aire, en escuchar mi respiración. De hecho, no les miento, o sea, muchas de mis meditaciones son escuchando mi respiración y esa es una manera en que medito cuando hago ejercicio. Usualmente yo hacía ejercicio y ponía música en los audífonos y uy, qué chévere, ta, 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 y bueno, en fin. Hoy en día el espacio cuando estoy haciendo elíptica muchas veces es un espacio de meditación para mí, para sentir mi respiración, como les digo, cómo va entrando el aire a mi cuerpo mientras lo hago, cómo sale, cómo a veces, pues debido al movimiento físico, esa respiración se acelera, como pues producto normal de la actividad física que estoy teniendo. También sentir mis piernas, sentir diferentes partes de mi cuerpo, eso me ayuda mucho a mí a conectarme, a sentir mi cuerpo, porque antes, como les digo, no lo sentía. Entonces la respiración para mí es una manera de conectarme con el aquí, con el ahora y sentirla. Antes no era consciente de ella, lo hacía pues de una manera mecánica, o sea, lo hacía porque lo hacía y ya, pero hoy en día es una conexión muy especial y para mí es como un sonido, tanto de inhalaciones como exhalaciones que me conecta con el aquí, me gusta, eso. Gracias, Gracias. Ingrid, por tu respuesta. Estamos finalizando la reunión. Queremos invitar a todos a visitar nuestra página de www.hayunasolucion.com, a los recién llegados, a los miembros que regresan y a cualquier persona luchando con la impotencia y la ingobernabilidad, le damos la bienvenida. Si decides que eres uno de nosotros, te recibimos con los brazos abiertos. Ya no estás solo. Te ofrecemos el regalo de la aceptación. Bienvenido a casa, bienvenido a OA, Comedores Compulsivos Anónimos. Si deseas acompañarnos, permaneceremos conectados en una charla amistosa, una vez finalizada la reunión. Gracias a todos por asistir, y ahora vamos a pedirle a Ingrid que cierre la reunión con la oración de la serenidad, pero estoy viendo aquí una última pregunta para contestarla. Dice, pregunto, ¿cómo derrotarme en vez de seguir recayendo? ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo derrotarme en vez de seguir recayendo? Como les decía, pues ahorita para mí la derrota es un regalo sagrado, como la abstinencia.
No sé quién hace la pregunta, pero mi sugerencia, desde algo que escuché a alguien, es que le pidas a tu poder superior que te ayude a tocar fondo. Porque a mí lo que me permitió derrotarme fue tocar fondo. Entonces, puede ser una posibilidad. Desde mi experiencia, el fondo me llevó a la derrota. Y desde ahí es donde te puedo pues compartir. Entonces quizás si le pides a tu poder superior que te ayude a tocar fondo para que te dispongas, puede ser una posibilidad. Gracias, Ingrid, por tu respuesta, por tu testimonio, muy valioso personalmente para mí y sé que para la comunidad completa. Te pido en este momento que por favor nos cedas el honor de cerrar la reunión con la oración de la serenidad con la que tú quieras. Ok, bueno, pues antes de cerrar les quiero dar las gracias a ustedes infinitas porque haber compartido esto me hace recordar a mí todo lo que ha hecho el poder superior en mi vida, todo lo que ha hecho, cómo me viene transformando y también afianza mi compromiso con la recuperación, mi gratitud con cada una de ustedes, con cada uno de ustedes, porque si no hubiera otros comedores compulsivos como yo no estuviera en esta comunidad, yo no podría estar abstinente ni continuar recuperándome. También me llena como de mucha como de mucha esperanza de que el poder superior sigue obrando y que así como pues en este momento también hay cosas que pueden estarme moviendo, igual él hará su obra en su momento y lo que yo tengo que seguir haciendo es haciendo lo que he hecho hasta ahora y este programa sí funciona y de verdad mil gracias por haberme invitado. Y bueno, entonces hago la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hágase tu voluntad y no la mía. Gracias, Ingrid. Okay.